Pagué un viaje de lujo para mi hermana, pero un día antes me accidenté, le pedí que cuidara de mi hijo mientras estaba en el hospital y se negó. No soy tu niñera, ¿qué te crees? Así que cancelé las reservas y una hora después, 87 llamadas perdidas. Me llamo Lucas, tengo 37 años, soy policía y padre soltero de un niño increíble de 6 años, Mateo. Mi vida no es fácil, pero siempre he creído que el esfuerzo y la familia son lo primero. Aunque, a veces, la familia no corresponde de la misma manera. Esta es la historia de cómo aprendí, de la manera más dura, que ser generoso no siempre te trae gratitud, pero sí te enseña quién está realmente contigo. Todo empezó hace unos meses, cuando decidí hacerle un regalo especial a mi hermana menor, Paula. Ella tiene 29 años, siempre ha sido la pequeña de la familia, la que todos mimaban, la que siempre parecía salir librada de cualquier problema. Yo, en cambio, siempre fui el responsable, el que cargaba con las consecuencias de todos. Desde que éramos chicos, yo era el que resolvía sus líos, cuando se metió en problemas en la escuela, cuando necesitaba dinero para salir de deudas, cuando sus relaciones fallaban y necesitaba un hombro donde llorar. Siempre estuve ahí, no porque quisiera una medalla, sino porque creía que eso era lo que hacía un hermano mayor. Paula nunca fue de las que agradecen. Siempre tuvo esa actitud de que todo lo que hacías por ella era lo mínimo que se merecía. A veces bromeaba diciendo que yo era su cajero automático, y aunque lo decía con una sonrisa, con el tiempo esas palabras empezaron a pesarme. Pero yo seguía ayudándola. Pagaba sus deudas, le prestaba mi coche cuando el suyo se descomponía, cuidaba a sus hijos cuando ella necesitaba un respiro. Todo eso mientras criaba a Mateo solo, después de que su madre nos dejó cuando él apenas tenía 2 años. Este año, sin embargo, quise hacer algo diferente. Quise demostrarle a Paula que, a pesar de todo, la quería y confiaba en ella. Se acercaba su cumpleaños, y pensé que un regalo grande, algo que nunca olvidara, podría acercarnos más. Decidí regalarle un viaje de lujo, una semana en un resort todo incluido, con vuelos, hotel, excursiones, todo pago. Eso significaba para mí un sacrificio enorme. Como policía, mi sueldo no es precisamente una fortuna, y criar a un hijo solo no deja mucho margen para lujos. Pero ahorré durante meses, recorté gastos, trabajé turnos extra. Quería que Paula tuviera algo especial, algo que le recordara que, aunque la vida no siempre fuera justa, su hermano siempre estaría ahí. Cuando le conté del regalo, esperaba una reacción diferente. Imaginé que se emocionaría, que me abrazaría, que diría algo como, Lucas, no puedo creer que hayas hecho esto por mí. Pero no. Paula se limitó a decir, qué bien. Ya era hora de que me dieras algo así. Ni un gracias, ni una muestra de aprecio. Solo esa frase, como si yo estuviera obligado a darle algo tan grande. Sentí un nudo en el estómago, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez, cuando estuviera en el viaje, se daría cuenta de lo mucho que significaba. Organicé todo con cuidado. Reservé los vuelos, el hotel, las excursiones. Cada vez que confirmaba algo, le mandaba los detalles a Paula por WhatsApp. Ella respondía con emojis de palmeras o con un simple ok, genial. Nunca preguntó cuánto me había costado, cuánto tiempo me había tomado planearlo, nada. Pero yo seguía adelante, convencido de que este gesto cambiaría algo entre nosotros. El día antes de que Paula se fuera, todo se derrumbó. Estaba en mi patrulla, terminando un turno de noche, cuando un conductor borracho se pasó un alto y chocó contra mí. El impacto fue brutal. Sentí como el mundo daba vueltas, el vidrio rompiéndose, el metal crujiendo. Cuando abrí los ojos, estaba en una ambulancia, con un dolor que me atravesaba el cuerpo. En el hospital, me diagnosticaron varias fracturas, 2 costillas rotas y una pierna que necesitaría cirugía. No podía moverme, no podía trabajar, no podía cuidar de Mateo. Mateo. Mi pequeño. Era lo único en lo que podía pensar. No tenía a nadie más. Mis padres viven lejos, y aunque siempre han favorecido a Paula, no están en condiciones de cuidar a un niño de 6 años. Mis amigos también tienen sus propias vidas, y no quería abusar. La única persona que podía ayudarme era Paula. Ella estaba en la ciudad, no trabajaba esos días, y yo había hecho tanto por ella. Pensé que, por una vez, ella podría devolverme el favor. Desde mi cama en el hospital, con un suero en el brazo y un dolor que apenas me dejaba hablar,
le marqué. Contestó al tercer intento, con esa voz despreocupada que siempre usa. Paula, estoy en el hospital, le dije, tratando de sonar calmado, aunque el dolor me hacía apretar los dientes. Tuve un accidente. Necesito que me hagas un favor enorme. ¿Puedes recoger a mi hijo de la escuela y cuidarlo por unos días? Solo mientras salgo de esto. Silencio. Luego, un suspiro molesto. ¿Yo? ¿Cuidar a tu hijo? Dijo, como si le hubiera pedido que escalara una montaña. Lucas, no soy tu niñera, ¿qué te crees? Tengo mi vida, tengo planes. Además, mañana me voy de viaje, ¿o qué, ya se te olvidó? Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Planes? ¿El viaje que yo le había pagado? ¿Eso era más importante que ayudarme cuando estaba tirado en una cama de hospital? Intenté razonar con ella. Paula, por favor. No tengo a nadie más. Es solo por unos días. Mateo te quiere, no te va a dar problemas. Ay, Lucas, no empieces con tus dramas, respondió, cortante. Búscate a alguien más. Yo no puedo cancelar mi vida por ti. Y colgó. Me quedé mirando el celular, con la pantalla borrosa por el dolor y la rabia. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no por el accidente, sino por lo que acababa de pasar. Durante años, había dado todo por Paula, mi tiempo, mi dinero, mi apoyo. Y ahora, cuando más la necesitaba, me dejaba solo. No era solo el dolor físico, era el peso de darme cuenta de que mi hermana, a la que tanto quería, no movería un dedo por mí ni por mi hijo. Entonces tomé una decisión. Si Paula no podía ayudarme en un momento como este, no merecía el viaje que yo había pagado con tanto esfuerzo. Así que entré a las aplicaciones de las aerolíneas y el hotel. Cancelé todo, los vuelos, la reservación del resort, las excursiones. Cada clic me dolía, no por el dinero, sino por lo que significaba. Estaba cortando algo más que un viaje, estaba cortando la ilusión de que mi hermana algún día valoraría lo que hacía por ella. Una hora después, mi celular empezó a vibrar sin parar. Primero un mensaje, luego otro, luego llamadas. No contesté. No podía. Estaba demasiado herido, física y emocionalmente. Cuando revisé, tenía 87 llamadas perdidas, todas de Paula. Los mensajes eran una mezcla de súplicas, llanto y reproches. Lucas, ¿cómo me haces esto? Era mi sueño, no puedes ser tan cruel. Incluso mis padres se metieron, mandándome mensajes diciendo que estaba siendo injusto, que Paula merecía ese viaje, que yo debería entenderla. Pero yo ya no podía más. Por primera vez en mucho tiempo, vi claro. Vi cómo mi familia me había usado durante años, cómo había sido el banco emocional de todos, cómo siempre había dado sin esperar nada, y cómo, al final, eso me había dejado solo. Desde mi cama de hospital, con Mateo en mi corazón y un dolor que no se iba, decidí que esto tenía que cambiar. Empecé a escribir en una libreta que me dio una enfermera. No era para vengarme, ni para humillar a nadie. Era para mí, para entender. Anoté todo, el dinero que le había prestado a Paula sin que me lo devolviera, las veces que cuidé a sus hijos sin recibir ni un gracias, los gastos que cubrí para la familia, las promesas vacías de gratitud. Cada palabra que escribía me hacía sentir más ligero, como si estuviera soltando un peso que había cargado durante años. El tercer día en el hospital, Paula apareció. Entró a la habitación con la cara hinchada, como si hubiera llorado toda la noche. Llevaba una bolsa de plástico con una botella de agua y unas galletas, como si eso fuera a arreglar algo. Se quedó parada cerca de la puerta, sin atreverse a acercarse demasiado. Lucas, lo siento, dijo, con la voz baja. No sabía que estabas tan mal. Pensé que, no sé, que alguien más iba a cuidar a Mateo. No estaba preparada. La miré desde mi cama, con el brazo enyesado y el cuerpo aún adolorido. No sentí rabia, solo una calma extraña. Era como si, después de años de cargar con sus excusas, finalmente las veía por lo que eran, palabras vacías. Paula, le dije, tranquilo, el viaje lo pagué con meses de trabajo. Horas extra, ahorros, sacrificios. Lo hice porque pensé que eras mi familia, que estarías ahí cuando te necesitara. Pero no. No estabas. Ni un día.
Ella intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No quería más excusas, no me digas que no sabías, porque sí sabías. Te dije que estaba en el hospital, que necesitaba ayuda con mi hijo. Y me colgaste. Me dijiste que no eras mi niñera. ¿Sabes cuánto dolió eso? No por mí, sino por Mateo. Mi hijo, que no tiene a nadie más, que confía en mí para todo. Paula empezó a llorar, pero esta vez no me conmovió. Había visto esas lágrimas antes, siempre que necesitaba algo, siempre que quería salirse con la suya. Pero ahora era diferente. Yo era diferente, no voy a volver a pagar por tu gratitud, continué. No voy a seguir siendo el que da todo mientras tú no das nada. Si quieres que seamos familia, empieza a actuar como tal. Pero no esperes que yo lo haga todo por ti. Se quedó en silencio, mirando el piso. No sé si entendió lo que le dije, o si solo estaba buscando otra manera de manipular la situación. Pero no me importó. Por primera vez, no estaba esperando su aprobación. No necesitaba que me diera la razón. Solo necesitaba decirlo, ponerlo en palabras, para que quedara claro, para mí y para ella. Cuando se fue, sentí un alivio que no puedo explicar. Era como si hubiera soltado una cadena que me había atado durante años. No era solo Paula, era toda la dinámica de mi familia. Siempre había sido el fuerte, el que resolvía, el que cargaba con todo. Pero, ¿quién estaba ahí para mí? Nadie. Ni mis padres, ni mi hermana, ni los tíos o primos que siempre aparecían cuando necesitaban algo. Y aunque dolía aceptarlo, también era liberador. Porque ahora sabía que dependía de mí mismo, y eso era suficiente. Mateo estaba con mi vecina, doña Clara, una señora mayor que siempre había sido buena con nosotros. Ella no dudó en quedarse con él cuando le expliqué lo que pasó, aunque su salud no le permitía cuidarlo por mucho tiempo. Me partía el corazón pensar en mi pequeño, confundido, preguntándose por qué su papá no estaba en casa. Pero también me llenaba de determinación. Si nadie más iba a estar para nosotros, yo tenía que ser suficiente. Siempre lo había sido, pero ahora lo entendía de una manera diferente. Los días siguientes fueron un torbellino. Los médicos me dijeron que estaría unas semanas más en recuperación, pero que podría volver a casa pronto si todo iba bien. Doña Clara me mandaba fotos de Mateo, sonriendo con un helado o jugando con sus carritos. Cada imagen me recordaba por qué valía la pena seguir adelante. Hablé con mi jefe en la policía, y me aseguró que mi puesto estaría esperándome cuando estuviera listo para volver. También contacté a una trabajadora social del hospital, quien me ayudó a encontrar una niñera temporal para Mateo mientras yo me recuperaba. Pero lo más importante fue lo que pasó dentro de mí. Empecé a hacer cambios, pequeños pero firmes. Saqué a Paula de los pagos automáticos que tenía en mi cuenta bancaria. Durante años, le había ayudado con cosas como su teléfono o su internet, porque era más fácil que pelear con ella. Pero ya no. También revisé mi cuenta familiar, esa que usábamos para gastos compartidos como las cenas de Navidad o los regalos de mis padres. Saqué su nombre. No fue por venganza, sino por justicia. Si quería ser parte de mi vida, tenía que ganárselo, como yo había intentado ganarme su cariño durante tanto tiempo. Cuando finalmente me dieron de alta, volví a casa en una silla de ruedas temporal. Mateo corrió a abrazarme, con cuidado para no lastimarme. «Papá, ¿ya estás bien?», me preguntó, con esos ojitos que me hacían querer ser mejor cada día. Le sonreí y le dije que sí, que todo iba a estar bien. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creía de verdad. La familia no dejó de hablar. Mis padres seguían insistiendo en que arreglara las cosas con Paula, que no fuera tan duro. Algunos primos me mandaron mensajes diciendo que estaba siendo frío, que la familia era para apoyarse. Pero yo ya no quería escuchar. No era frío, era justo. Y si ellos no podían verlo, ese era su problema, no el mío. Empecé a establecer nuevas reglas, no más favores sin acuerdos claros, no más ayuda sin reciprocidad. No era que quisiera cerrar la puerta a mi familia, pero ya no iba a dejar que me pisotearan. Mi energía, mi tiempo, mi amor, eran para Mateo y para mí. Y si alguien quería ser parte de eso, tendría que demostrarlo, no solo con palabras, sino con hechos. Actualización 1.
Han pasado 3 meses desde que salí del hospital, y mi vida se siente como un lienzo nuevo, uno que estoy pintando con cuidado, pero con decisión. Las fracturas han sanado, aunque todavía siento un dolor sordo en la pierna cuando el clima cambia. Pero el verdadero cambio no está en mi cuerpo, sino en mi forma de ver el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo para mí y para Mateo, no para cumplir con las expectativas de una familia que nunca supo valorarme. Paula no volvió a aparecer en persona después de esa visita al hospital. Sus mensajes seguían llegando, pero ya no eran tan frecuentes. Al principio, eran súplicas o reproches: Lucas, no seas así, somos familia, no puedes cortar conmigo por un error. Luego, pasaron a ser intentos de justificar sus acciones: estaba estresada, no pensé bien. Finalmente, el silencio. Supongo que se dio cuenta de que no iba a ceder esta vez. O tal vez simplemente se cansó de intentarlo. No lo sé, y, honestamente, ya no me importa tanto. Mis padres fueron otro tema. Ellos seguían insistiendo en que habláramos como familia, como si todo pudiera resolverse con una comida y unas disculpas vacías. Una noche, me llamaron por videollamada. Mi mamá, con su tono de siempre, empezó a decir que estaba siendo demasiado duro, que Paula estaba destrozada por lo del viaje, que yo debería ser el maduro y dar el primer paso. Mi papá, más callado, solo asintió y dijo: Lucas, siempre has sido el que arregla todo. No dejes que esto divida a la familia. Por un momento, sentí el peso de siempre, esa presión de ser el fuerte, el que cede, el que perdona. Pero esta vez fue diferente. Respiré hondo y les dije, con la voz más calma que pude: mamá, papá, los quiero. Siempre los he querido. Pero no puedo seguir siendo el que da todo mientras los demás solo toman. Hice mucho por Paula, por ustedes, por todos. Y cuando los necesité, cuando estaba en una cama de hospital, pidiéndoles algo tan simple como cuidar a mi hijo, me dejaron solo. No puedo seguir viviendo así. No es justo para mí, y no es justo para Mateo. Se quedaron en silencio. Mi mamá intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Después de esa llamada, me puse a trabajar en lo que realmente importaba: mi vida con Mateo. Empecé a pasar más tiempo con él, no solo como su papá, sino como su amigo. Jugábamos en el parque, hacíamos pizzas caseras, aunque terminaban siendo un desastre, y le leía cuentos antes de dormir. Cada risa suya, cada abrazo, me recordaba que él era mi prioridad, mi razón para seguir. También volví al trabajo, con turnos más ligeros al principio, pero con la misma pasión de siempre. Mis compañeros en la policía me recibieron con palmadas en la espalda y bromas sobre mi descanso en el hospital. Eso me ayudó a sentirme en casa otra vez. Un día, mientras estaba en el parque con Mateo, recibí un mensaje de Paula. Era largo, algo raro en ella. Decía que lo había pensado mucho, que reconocía que había sido egoísta, que no había valorado todo lo que yo había hecho por ella. Terminaba con una frase que me sorprendió: quiero cambiar, Lucas. No sé cómo, pero quiero intentarlo. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. Quise hacerlo, pero algo en mí me dijo que necesitaba tiempo. No era que no quisiera creerle, pero las palabras ya no eran suficientes. Si Paula quería volver a ser parte de mi vida, tendría que demostrarlo con hechos, no con promesas. Guardé el celular y me concentré en Mateo, que corría hacia mí con una pelota en la mano, gritando: papá, atrápala. Ese momento, con el sol de la tarde y la risa de mi hijo, fue como un sello en mi corazón. Había pasado por el dolor, la traición y la decepción, pero también había encontrado algo más fuerte: mi propia valía. Cancelar el viaje de Paula no fue un acto de venganza, fue un acto de justicia. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez se han sentido usados, ignorados, olvidados. Aprendí que la familia no se mide por la sangre, sino por las acciones. Y que, a veces, el mayor acto de amor es ponerte a ti mismo primero. Hoy, mi vida no es perfecta. Todavía hay días en que extraño a mi familia, en que me pregunto si hice lo correcto al marcar esa línea tan firme. Pero luego miro a Mateo, miro la libreta donde sigo escribiendo mis planes, miro el hombre que estoy construyendo, y sé que tomé la decisión correcta. No soy el cajero automático de nadie, no soy el que siempre arregla todo. Soy Lucas, un papá, un policía, un hombre que aprendió a valorarse.
Y eso, más que cualquier viaje de lujo, es mi verdadera victoria. Suscríbete para más historias diarias.